Ya vamos a esperar que lleguen un poco más de personas y empezamos. Por mientras, en función de la inasistencia de algunas compañeras y compañeros de ustedes, ¿alguien podría sintetizar un poco lo que vimos en la clase pasada? ¿Aportar para eso? Pues eran las partes del sistema judicial y sus subdivisiones. ¿Qué analizamos de ello, Monserrat? ¿Cuál No era me la jerarquía? acuerdo, es que no me acuerdo muy bien, pero lo que sí me acuerdo es que en las subdivisiones habían ciertas que podían cumplir ciertos roles y otras que no podían cumplir ciertos roles. Y que además el sistema judicial en sí era independiente de la política, o sea, de lo que diga de lo que diga el gobierno, o sea, es independiente No, de espera, modo espera un político. poco que tengo un problema. Ya, ahora sí. Lo que ha dicho es que, profe, ¿está escuchando? Sí, 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 perfectamente. Ya. Que lo que le Ya, lo que le había dicho era que el sistema judicial se caracterizaba por tener un carácter independiente y Ujú, que sus subdivisiones, o sea, se divide de varias formas. Por ejemplo, se puede dividir dependiendo del ujú. territorio, y por lo tanto el sistema judicial de un lugar no se puede entrometer en el sistema judicial del otro. Ya, No recuerdo perfecto. que puse ese ejemplo. Ujú. Que hay una injerencia Y territorial, también o sea, sí. Siga nomás, Monserrat. Le estoy complementando. Estoy tomando nota de eso. ya. Eh, Después como que vimos como de forma superficial lo que era cada parte del sistema judicial, así como la Corte Suprema, y ahí como que de forma piramidal íbamos viendo cada parte del sistema. Claro. Eh, es un sistema altamente jerárquico, o sea, la Corte Suprema es, como dice su nombre, lo más alto de esta pirámide. Después está la Corte de Apelaciones, que eh, es como la representación casi regional, por así decir, a lo largo del país, pero que no es más grande que la Corte Suprema. Y, y están los distintos tipos de juzgados, que tienen diferentes alcances. O sea, no todos los juzgados tienen eh, especialización en la misma materia. Están los juzgados de familia, eh, bueno, los juzgados de letras son más generales, pero hay distintos tipos de cortes al respecto, o sea, en lo civil, los penales, todo eso. Bien, ¿qué más? ¿Qué más analizamos del sistema judicial? Eh, ¿Me está preguntando a mí o a cualquiera? A cualquiera, a cualquiera. Vamos, ¿qué más? Eh, a ver, eh, Ray, ¿el ministro de Justicia es quien encabeza la Corte Suprema? Ya, no me acuerdo. ¿Alguien, verdadero o falso? Solamente B o F. Si es que
a la siguiente afirmación. ¿El ministro de Justicia encabeza la Corte Suprema? Falso. Felipe, ¿por qué dice falso? Se justifica la falsa, a ver. Por lógica nomás yo lo estoy sacando, no porque me acuerde. Ya, Pero cuál es esa lógica? A ver. que el ministro de Justicia tiene que administrar como... También yo siento que viene más desde el lado del Poder Ejecutivo, porque es un ministro. Muy bien, Felipe. Esa es la respuesta. El ministro de Justicia es parte del Ejecutivo, por lo cual no puede ser eh, de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es el ente máximo del Poder Judicial, que como bien dijo Montserrat, es un ente independiente, o sea, es un poder independiente dentro del Estado. O sea, el Estado está compuesto por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Bien, buena lógica, Felipe, lo felicito. Ray, ¿le quedó claro por qué no es el ministro de Justicia quien encabeza la Corte Suprema? Su compañero lo explicó bien. Está de acuerdo, perfecto. Comienza la Corte Suprema. Ahora bien, eh, cuando hay tiempos de guerra, Antonio, el tribunal marcial, que es el tribunal y el tribunal militar, ¿es parte del sistema judicial o pasa a ser algo autónomo? ¿Qué dice usted, Antonio Pizarro? No lo sé sinceramente. Ya, ¿alguien que quiera responder para explicarle a Antonio? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sofía, ya. En tiempos de guerra, el tribunal militar, es decir, la corte marcial, ¿sigue siendo parte del sistema judicial o es un ente autónomo? O sea, sale del sistema judicial y pasa a ser de otra parte. Creo que es autónomo. Sí, bien. En tiempos de guerra, lo que es el tribunal marcial o el tribunal militar deja de ser parte del sistema judicial ordinario y pasa a otro ámbito. Bien, Sofía. Eso lo habíamos explicado en la clase pasada. Bien. Em, quedan dos temas, ¿sí? Que analizar durante estas dos clases. Está lo que es la reforma procesal penal, que es uno de los elementos que tienen que analizar, y lo otro son los entes o los organismos de, ¿cómo se llama? De equilibrio que se llama, ¿no? Como que no son parte de ninguno de los poderes del Estado, pero son parte del Estado. Y por un tema de relación, preferí tomar esa clase primero, la de estos organismos, y luego volver con el tema del profesor penal porque vamos a ver lo que es el Ministerio Público después, ¿ya? Así que les pido que... ¿Estudiaron las páginas que les dije, cierto? No, sí, quizás, quizás, no. Bueno, no importa. Vamos a analizar esto. Y bueno, antes de empezar la presentación, saludo a todos quienes asisten, a todas quienes asisten. Agradezco su presencia. Ya va quedando poco, así que vamos participando, please.
Hay, hay quienes me han dicho que ciertos estudiantes no van a venir. El caso de Iván, me parece, en cuarto C y Francisca en cuarto A. Si saben de alguien, me avisan por el chat para yo tenerlo en consideración, ¿vale? Entonces, como les contaba, la clase de hoy es sobre los entes reguladores, que van a ser estos organismos que pertenecen al Estado, son parte del poder público, pero no corresponden a ninguno de estos poderes del Estado que conocemos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Más bien, lo que van a hacer es fiscalizar de que hagan bien sus trabajos y que estén abocados al marco legal y al marco constitucional, ¿sí? Yo creo que han escuchado más de alguno y algún otro que va a aparecer en esta lista les va a sorprender. Ya. Pero para empezar con eso, primero tenemos que recordar lo que habíamos analizado con este esquema, donde veíamos que los distintos puntos o sea, los distintos poderes del Estado están súper interrelacionados entre ellos, ¿sí? El, el Poder Ejecutivo necesita del Legislativo para aprobar ciertos cargos en el ámbito público. El Poder Legislativo es quien declara la inhabilidad del presidente, acusa a los ministros, ¿sí? El Poder Judicial, su Corte Suprema es decidida tanto por una terna del Ejecutivo como aprobación del Legislativo. Entonces, hay una correlación constante, hay una relación constante entre estos poderes. Pero también tiene que haber una relación constante de estos poderes con otros organismos que van a ver y van a estar como supervisando que funcionen bien. Entonces, se plantea la necesidad de controlar y fiscalizar. ¿Por qué? Porque no es trabajo del legislativo a cada rato estar vigilando al ejecutivo, ¿cierto? Por más que es una de sus facultades, el poder legislativo tiene que aprobar, crear leyes, por lo cual tiene que cumplir ambas partes de su trabajo, no solamente estar vigilando o fiscalizando al ejecutivo o al judicial. Entonces, para que los poderes también puedan hacer el trabajo que les corresponde, que no solamente fiscalizar al otro, sino que hacer su trabajo, se necesitan estos órganos que van a estar como encima y pidiendo cuentas a cada uno de estos poderes para una relación armoniosa y un cumplimiento de acuerdo al marco constitucional y legal del país. El primer principio es que son autónomos. Ya les dije que no corresponden eh, a ningún poder del Estado, ¿sí? Por ejemplo, la Contraloría General de la República no corresponde al Ejecutivo o al Legislativo, es un ente externo y que vigila a ambos. Sobre la Contraloría General de la República no hay nadie más, o sea, no hay nadie que vigile a la Contraloría o al Tribunal Constitucional, que son dos ejemplos, ¿sí? Ellos son la parte superior. Si ellos dicen que hay algo que no se está cumpliendo, ellos tienen, en cierta forma, mucha razón, ¿sí? El segundo principio es la función controladora, ¿sí? Fiscalizar. Ese es si no el 100%, ya no sé, el 90%, el 85% de su trabajo es fiscalizar, ¿sí? De este tipo. Su razón de ser es fiscalizar. Tienen algunos trabajos autónomos, por ejemplo, el Banco Central, pero netamente tienen que fiscalizar a los distintos poderes que son más grandes, son como la parte más grande de esta macroestructura. Y ellos son representantes del poder público, o sea, la Contraloría General de la República sigue siendo parte pública, ¿sí? Responde a los intereses públicos del Estado y de la nación, no puede velar por otras cosas. Y así lo mismo con los diferentes órganos. Y la capacidad resolutiva, o sea, si hay una denuncia, si hay no sé, la Contraloría pide que se destituya a un
funcionario municipal, lo mínimo que puede hacer la municipalidad es revisarlo. Hay una necesidad, o sea, si el Consejo Nacional de Televisión multa a un canal, el canal tiene que pagar. Hay una capacidad de sancionar por parte de estos órganos que es suprema. No hay nadie por sobre eso. Y claramente esas sanciones tienen que estar conforme a la ley y por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión no puede pedir que sancionen, no sé, a ver, ¿quién puede ser? Al municipio no sé, de Puente Alto, porque no tiene nada que ver con el ámbito en el cual fue creado, ¿sí? Esos son, hay distintos órganos para distintos ámbitos, ¿sí? Hay un tema de especialización. Partamos con el Banco Central. Vamos por orden alfabético esta vez. El Banco Central es el ente encargado de la emisión del dinero, de las políticas de cambio, de las divisas internacionales. Es quien está a cargo de que si hay mucho o poco dólar en Chile, más o menos qué precio ocuparía. El tema de ver si hay inflación y todo eso, cómo reduce también la emisión del dinero, porque la inflación también tiene que ver con una desvalorización también de la moneda nacional. Establece la base de las tasas de interés entre los bancos, ¿sí? Trata de recomendar cuando se puede tasas más altas o cuando se puede tasas más bajas. Eso tiene que ver con la regulación del Banco Central. El Banco Central, se los doy el dato, es creado en 1925 por el presidente Arturo Alessandri Palma. Es muy cercano a la creación de la Constitución del 25. Es una de las pocas obras que tuvo Alessandri Palma sin tanto problema del Congreso. Y la composición de este Banco Central son 5 personas electas por el presidente de la República, hay un acuerdo con el Senado, y los cargos duran 10 años, por lo cual no todos los presidentes tienen que elegir acá, en ese sentido. No es que hay una elección de presidente o presidenta y tiene que elegir a alguien del Banco Central. Si no corresponde el año, no lo elige, ¿sí? Y quedan a cargo quienes están ahí. O sea, actualmente serían 10 años, son 2 mandatos enteros y la mitad del otro, la mitad del tercero. Contraloría General de la República, un ente del cual se escucha mucho, porque es el encargado de las arcas fiscales en gran parte de Chile. ¿Sí? Las arcas fiscales son los dineros con los cuales cuenta el Estado. ¿Sí? Tiene que ver tanto con la parte económica, con lo fiscal, como también con pequeños reglamentos y leyes que se estén aprobando. ¿Sí? O sea, tiene que ver en ese sentido, no como lo hace el Tribunal Constitucional, con el tema de la Constitución, sino que con temas legales más pequeños, que no pasa a llevar la Constitución, ya eso es tema del Tribunal Constitucional. De la Contraloría corresponde más si las leyes como que se van topando, si hay, no sé, si se aprueba una, se deroga la otra, es la Contraloría quien le dice, cuidado con esto porque acá hay una situación contraproducente, ¿sí? Y la Contraloría es también quien le pide la cuenta a cada uno de estos entes públicos en cuanto a los gastos, los ingresos, ¿sí? En qué están invirtiendo, con qué proyectos. Todo eso lo tiene que controlar la Contraloría Nacional, o sea, General de la República. La composición de este ente tiene que ver con la cabeza que es el Contralor, y es elegido por el presidente y una aprobación de 3/5 del Senado. ¿Sí? Igual es una sesión importante esa votación. El cargo dura 8 años y si, por ejemplo, eligen un Contralor que tiene 72, cuando cumpla los 75 se tiene que ir por un tema de edad. En el poder público no son muchos los cargos que aceptan a las personas mayores de 75 años, por un tema también de renovación y
y de jubilación pública. Y aquí está el actual Contralor General de la República, que es Jorge Bermúdez, y esta caricatura que es bastante contemporánea y reciente, que es Contralorito, no sé si han escuchado hablar de él, que es como muy figura de redes sociales, principalmente con Twitter y todo eso, como para dar como un mayor protagonismo e información a la gente mediante esa plataforma de red social. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está abocado 100% a lo que es el cumplimiento de la Constitución. ¿Sí? Sus reparos solamente pueden ser si, por ejemplo, una ley, un proyecto de ley o quieren hacer una modificación a una ley orgánica, solamente puede ir si va a pasar o ve en peligro el tema de la Constitución. ¿Sí? Tiene que decir, ustedes tienen que centrarse en esta Constitución. No hay marcos más allá. Esto es. Y las leyes orgánicas, por supuesto, porque son una ley que necesita una mayor aprobación y son pilares más grandes que una mera ley, es si alguien quiere hacer un cambio en una ley orgánica, por ejemplo, lo que pasó en el primer gobierno de Bachelet, ustedes puede ser que no lo hayan vivido, que estaban muy pequeños y pequeñas, se cambió lo que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, lo que es la LOCE, y pasó a ser la Ley General de Educación, la LGE. Entonces, ahí cuando se dijo, vamos a cambiar la Ley Orgánica Constitucional, se habló y hubo un debate muy grande con el Tribunal Constitucional para ver cómo esa ley no se viera tan, ¿cómo se llama?, fuera de los marcos constitucionales, pero sí respetando su poder como ley orgánica o ley general. La composición de este tribunal está compuesto por 10 personas, que elige 3 el presidente, 4 el legislativo y 3 la Corte Suprema. ¿Alguien sabe por qué pueden repartirse tanto la elección? ¿Por qué se le ocurre que pueda ser tanta la repartición de 10 personas, 3 uno, 4 otro y 4 otro y 3 otro? ¿Para que represente a cada sector? Bien, sí, tiene que ver con la injerencia de cada poder del Estado. Sí. ¿Y por qué serían 4 en el legislativo? Porque sobre tribunales y constitución, el legislativo es el que tiene más relación. Claro, y porque también hay 2 cámaras, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con eso. Bien, Monserrat. Sí, tiene que ver con la injerencia del legislativo en la creación de las leyes. El cargo dura 9 años y son inamovibles. ¿Sí? Aquí, desde el día 1, eligieron a una persona, una vez que cumple los 9 años en su cargo, se puede ir, pero no antes. Por más, por ejemplo, que la Corte Suprema quiera mover a uno de los que eligió el presidente. Entonces, por más que tenga los 7 votos, es complejo cambiarlo. ¿Sí? Es un ente súper duro en ese sentido. Otro organismo de regulación y autónomo es el servicio electoral. ¿Sí? Que el servicio electoral actualmente como que se ha visto muy en tela de juicio o en la luz pública por el tema del plebiscito, como que vendría o que sería pronto, no sé, en este contexto. Y es también el encargado de llevar a cabo la fiscalización de los partidos políticos, su financiamiento, cómo están llevando a cabo las campañas, todo eso se tiene que marcar en el ámbito de la ley. Ustedes saben que dentro de los partidos políticos, o sea, de la ley de partidos políticos, está prohibido la legalidad de un partido político que ocupe como medio, ¿sí? Como medio, y avale la violencia. O sea, por ejemplo, si un partido político dijera que hay que matar a cierto sector de la población, ese partido político prescribe y se le condena por eso. ¿Sí? Entonces, el CERVEL es uno de los entes a cargo de llevar a cabo todo eso.
es quien aprueba y quien avisa quién ganó en una votación. Por más que hayan personas alguna vez celebrando que ganaron la votación según, no sé, lo que dicen los comandos o los votos a boca de mesa, por así decir, es el CERVEL quien da por ganador a alguien. ¿Sí? Eso lo vamos a ver al final de la clase. La composición es el presidente junto al Senado, quien elige a los 5 miembros del Consejo, y el Consejo, una vez que está armado, decide quién preside ese Consejo. ¿Sí? Es bastante sencillo. Se eligen 5 personas, y esas 5 personas, una vez que saben que son el Consejo, eligen a su presidente o a su presidenta. En la foto, el actual presidente del CERVEL, Patricio Santamaría. Tribunal Calificador de Elecciones, que también trabaja muy de la mano con el CERVEL, pero también tiene que ver con lo otro. Es quien se encarga de llevar a cabo el proceso del sufragio. ¿Sí? El CERVEL puede ver que vean las campañas, todo eso, pero quien está en el sufragio mismo es el Tribunal de Calificador de Elecciones. Acá también hay una composición bastante mixta, pero hay una mayor, ¿cómo se llama?, prioridad en la Corte Suprema por un tema de lo que es como la justicia y ser abogado, y todo, el derecho como tal. Hay 3 ministros de la Corte Suprema, un abogado electo por la misma Corte Suprema, o sea, no necesita ser ministro de la Corte Suprema, o debió haberlo sido, pero lo eligen ellos, y el presidente de la Cámara de Diputados o de Senado, un expresidente, puede ser. Acá hay un paso de un poder del Estado, como el legislativo, puede pasar al Tribunal, al Calificador de Elecciones sin problema. Y en la foto está Rosa Egnem, que es la presidenta del TRICEL, como se le llama, Tribunal Calificador de Elecciones. El Consejo Nacional de Televisión. Este es un poco más conocido. ¿Sí? Se conoce harto porque multa a los canales por ciertos contenidos y todo eso. Justamente lo hace porque su función es velar por el contenido de las emisiones televisivas en el país. ¿Sí? Acoge las denuncias ciudadanas, por ejemplo, no sé, muchas personas llaman porque cierto contenido de un canal se pasó con lo que hizo y se sienten afectadas, llaman al Consejo Nacional y el Consejo Nacional puede oficiar como ente que represente esas denuncias. Las acoge, ¿no? Puede no cogerlas también y no denunciar, pero es una de sus funciones. También es quien otorga las concesiones para las emisiones televisivas, por ejemplo, no sé, el cuarto C quiere hacer un canal de televisión, ¿con quién tiene que hablar? Con el Consejo para que le den un espacio, un canal, y a lo mejor, no sé, antes eran los canales como el 7, el 11 y todo eso, pero le dan un espacio en alguna de las antenas sin problemas dentro de esa franja. Y también fomenta la investigación y la educación en los programas, principalmente por fortalecer el ámbito cultural. O sea, fomentar la investigación tiene que ver con que distintas personas que sean estudiosas, intelectuales de algo, no sé, un historiador, no sé, un sociólogo, quiere investigar sobre lo que fue la tele en sí en Chile, el impacto ya, y financia eso. Pero también el Consejo Nacional de Televisión financia también a otros programas que son como de un ámbito como más cultural y realzan lo que es la cultura chilena. Por ejemplo, no sé, un buen ejemplo de un programa fomentado por el Consejo Nacional de Televisión es 31 Minutos. ¿Sí? Un gran apoyo del Consejo. Y la composición son 11 personas, electos entre el presidente y el Senado, y el presidente es quien elige quién es el presidente de este Consejo Nacional de Televisión. Y el cargo de este ente dura hasta 30 días después de la salida del otro presidente. O sea,
también hay un tiempo para elegir y para detentar el poder. En este caso, Catalina Parot es la actual presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Consejo de Defensa del Estado. Ya este es un poco menos conocido, pero no menos importante. Es el órgano que está centrado en la defensa judicial del Estado. O sea, si el Estado está demandado por algo o demandando a alguien en un tema judicial, se ve representado por un grupo de abogados que son electos por el presidente. Y su principal función es velar por los intereses del Estado en estos ámbitos, en estos temas judiciales. O sea, tratar de no perder ningún juicio, o si se pierde, tratar de lograr como una condena, no sé, como por ejemplo el pago de resarcimiento y cosas así, que vayan en el marco de la ley. Es difícil acá remover algún integrante, a menos de que tanto el presidente como el Senado estén de acuerdo, ¿sí? Y ahí se puede remover a alguno. Y también, como en el caso del Contralor, la edad máxima es 75 años, o sea, más allá de eso también le piden que se jubile o que salga del poder, del cargo, perdón. Y por último, un ente que vamos a analizar también en la próxima clase es el Ministerio Público, que es uno de los más nuevos, por lo menos de los que hemos analizado actualmente. ¿Por qué? Porque la creación del Ministerio Público está de la mano con la reforma procesal penal, ¿sí? Y la reforma procesal penal es prácticamente reciente, tiene 20 años. Y es el organismo que va a estar a cargo de llevar a cabo las investigaciones para culpar o inculpar al acusado o a la persona que esté envuelta en el tema judicial, en un delito o algo así. Los fiscales, todos ellos son parte del Ministerio Público. Y los fiscales son elegidos por el fiscal nacional. Y claramente el fiscal nacional también hay una injerencia tanto del presidente de la República, del Ejecutivo, como del Senado por elegirlo. Y su composición, como les dije, y el fiscal nacional también tiene que elegir a los fiscales regionales, que tal como en el sistema judicial, les dije que había como una especie de pirámide, en el tema del Ministerio Público es lo mismo, es súper jerarquizado, es el fiscal nacional, los fiscales regionales y hacia abajo. Un momento. ¿Dudas, consultas? Hasta ahora. ¿Claro? ¿No? ¿Se perdieron? ¿No se perdieron? ¿Todo bien? Todo claro. Sofía. Sofía, las tengo que subir ahora. Esta semana las tengo que subir. Tengo que subirlas todas. Ya, entonces voy con la segunda parte. Ya, vuelvo a presentar. Porque queda lo más importante. ¿En qué momento hemos visto a estos órganos, a estos entes, en la luz pública? ¿Sí? En lo cotidiano.
Entonces aquí traje un par de noticias, de situaciones donde se vio eso. Por ejemplo, uno de los casos más recientes donde se habló mucho del Tribunal Constitucional fue en el año 2017, cuando se llevaba a cabo el tema del aborto de tres causales, o si se iba a aprobar el aborto como tal en Chile, y, y quién era el principal ente que hablaba también de que las clínicas tenían que tener como su conciencia y que podían o no apegarse a este aborto de tres causales según les pareciera, por un tema de que topaba igual con lo que decía la Constitución, con el derecho a la vida y todo eso. Entonces, creo que ha sido como el caso más bullado donde ha aparecido el Tribunal Constitucional como de hecho. Así, no sé si hicieron manifestaciones afuera del Tribunal Constitucional y todo eso. Fue bastante bullado hace 3 años, 2017. Acá, por ejemplo, hay una noticia de que el Banco Central decide mantener la tasa de interés en el 1,75, prácticamente reciente, posterior a octubre del año pasado. Y muestra también la función del Banco Central, que es decidir mantener la tasa de interés o subirla y esas cosas así. Entonces, acá lo que me pareció como un poco, no sé, raro, o lo que me llamó mucho la atención en verdad, fue que decía que podía mantenerse en los próximos meses. Y claro, o sea, no hay forma de cambiar una cosa como esta en medio de una pandemia donde la crisis económica es muy fuerte. Acá otro ejemplo tiene que ver con el Consejo Nacional de Televisión, que una vez le cobró una multa a Chilevisión por el contenido de un programa. Entonces, es eso, como dar los ejemplos de cómo ha actuado, de cómo actúan estos órganos de control y dentro del Estado. Otra noticia es cuando el fiscal nacional le pidió cuentas al ministro de Salud, o le llamó la atención por el tema de la certificación de la muerte domiciliaria con el tema del COVID, que mucha gente no estaba muriendo en centros hospitalarios, sino que también estaban muriendo en sus casas y que ahí habían problemas de con qué se rotulaba esa muerte y todo eso. Acá dice, por millonario fraude en el municipio de Pirque, Contraloría pide la destitución del ex administrador municipal, perdón, y actual director de seguridad comunal. Por ejemplo, eso es lo que le decía. Hay un tema resolutivo. O sea, si la Contraloría pide que muevan a un funcionario municipal, mínimo tienen que revisarlo y hacer una reunión por eso. ¿Qué más? Acá aparece un tuit de Contralorito. Para los que digan que el tuit no es una evidencia histórica, no sé en qué mundo viven. Bueno, acá dice, ya recibimos la denuncia por esto y también acerca de la legalidad de dicha consulta. Se oficia en Municipalidad de La Florida y revisaremos el tema. Saludos. Contraloría ahí diciendo que oficia un tema de la Municipalidad de La Florida, una denuncia. Acá dice, Sabat supera por 13 votos a Maya Fernández en el primer día de recuento de votos en Ñuñoa. Esto es un caso que fue el año, a ver, ¿cuándo salió Sabat con Fernández? Creo que fue el 2015 o 2014. Y ahí, bueno, lo que les decía, uno de los comandos también de la candidata Fernández celebraba haber ganado en el municipio de Ñuñoa, donde Sabat llevaba mucho tiempo e iba por no sé, como por la tercera o cuarta reelección, y estuvo muy estrecha la votación. Entonces se daba como por ganadora a la candidata. Y el tema es que se hizo una revisión, porque ni el CERVEL ni el TRICEL daban por ganador a alguno de los dos, por el tema de justamente lo estrecho de la votación. Y se revisó cerca de 2 o 3 semanas para ver quién ganaba en verdad, contando voto a voto. Y por 13 votos, Sabat mantuvo el poder en el municipio y ganó. Por 13 votos. Es un margen estrechísimo. Y de hecho, en esta gestión,
Sabat dura un par de años y después tiene que dejar el cargo y lo reemplaza un concejal, que es el actual alcalde de Ñuñoa, Sari me parece que es. Y una noticia reciente es que el presidente del CERVEL dice que desde su punto de vista el plebiscito vacío sí, hasta el momento como que no hay nada que lo toque o que lo mueva, en cierta forma, que nos ha dicho que no. ¿Sí? Eso. Palabras, comentarios, aportes, dudas. Soy todo oídos. ¿Conocían alguno de estos casos o no? ¿Cuál es, Natalia? ¿Cuál había escuchado? Ya, la del aborto, sí, el 2017. Esa fue eh, bien, bien publicitada, sí. Tuvo mucho tiempo en la palestra y bajo la luz pública, sí. Yo creo que ahí muchas personas también se dieron cuenta que existía el Tribunal Constitucional. A ese nivel creo que fue ese caso. Y había personas que no sabían ni que existía, preguntaban qué es el Tribunal Constitucional. ¿Quién más? Dudas, consultas, aportes. Yo me acuerdo pero igual fue hace tiempo, el de alerta máxima, que era una cuestión como que habían, por un capítulo que estaban en la cárcel, le habían grabado unos presos, como que algo así era, pero igual fue hace tiempo. Sí, fue el año 2016. ¿Qué más? Hay otros casos que no he puesto, pero me acuerdo, por ejemplo, de que muchas veces al comediante Alcaíno, el que hace de Yerko Puchento, también como que lo denunciaban mucho por el Consejo Nacional de Televisión y que esperaban que actuara de oficio y que parece que alguna vez le cobró una pequeña multa. Eso también significó que lo sacaran de la tele, como que había mucha presión ahí. Entonces fue como muy ese otro caso mediático. O por distintos, no sé, cuando fueron como estos realities de personas de la farándula también. También los pasan por Consejo Nacional, sobre todo cuando las emisiones de esos capítulos van en la tarde, que es horario protegido para menores, y dicen mucho garabato o tienen como conversaciones muy explícitas, también. Sí, pues, para el Tribunal de la Constitucional apareció en el 10% de la FP. También fue tema porque era como que la Constitución avala el tema de la propiedad privada. Entonces, al final era decidir de quién era la propiedad de ese dinero, si era de la persona, del afiliado o de la afiliada, o de la misma FP. Entonces, como que se supone que iba en contra de eso. Y claro, era uno de los... Se tomaba como una de las, ¿cómo se llama? Instancias de apelar a la creación o no de la ley. Porque un tema que lo dejé en el PowerPoint, pero no lo dije, es que el Tribunal Constitucional puede hacerse presente tanto en el momento de la creación o de la redacción de la ley, cuando está el proyecto, como también cuando ya está creada. Entonces tiene dos o tres instancias para poder rechazar la aprobación de una ley, por más que la hayan promulgado el presidente de la República y la haya escrito o sea, antes de que la haya escrito en el diario oficial. Ese es hasta el último momento. Pues tiene como tres instancias, mientras que cuando se rechaza tiene que volver a crearse. Sí, hay varias instancias que tiene. Es un elemento no menor porque también es algo estratégico para saber cuándo debaten o cuándo no. ¿Qué más? Bien, Natalia, con buen aporte. ¿Qué más?
¿Qué otro caso no habían escuchado? ¿Sabían que esos entes eran independientes o pensaban que alguno de estos entes era, no sé, el Ministerio Público, por ejemplo, era del sistema judicial o del Ministerio de Justicia o del Interior, no sé? Son, son dudas que a uno le quedan dentro de todo. ¿De dónde salió ¿De dónde salió este organismo? ¿El CERVEL será parte del Ministerio del Interior o algo así? Ahí resuelvo un poco esas dudas. Antes el ministro del Interior era el que daba o el subsecretario del Interior era el que daba las votaciones, daba los resultados de los votos. Y una duda que pensé que me iban a hacer, estaba preparado para eso, pero no me la hicieron, es que quería escuchar si alguien tenía la duda de cuándo fue creado el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo creen ustedes que se creó el Tribunal Constitucional? Vamos, participación en el chat, por lo menos. Si es que no van a hablar por micrófono. ¿Después de la dictadura, sobre los 90, Natalia? Ya más o menos. ¿Ya? El 2000. Si yo lo hice el 2000. Cuando se reformó la Constitución. Y cuando se reformó la Constitución fue con Lago, el 2004. Camila dice 2004. ¿Ya? ¿Qué más? Si la Constitución es de 1980, ¿no creen que puede haber sido por ahí? ¿Cuándo se creó el Tribunal Constitucional? Sofía, Ray, Alan, Montserrat, Constanza. Ya, Alan dice 1970. Mire. ¿Ya? Junto con la Profe, Constitución. Dígame, Sofía. ¿no tiene que ver cuando se hizo la Constitución del 85? ¿Del 80? Ah, sí, del 80, perdón. Ya, puede ser, puede ser. Acá tengo 2. Para el golpe, dice Javiera. El 73. Sofía por 2. Dicen el 80. ¿Qué más? El Tribunal Constitucional, el más cercano en la fecha, la persona más cercana en cuanto a su opinión, es el señor Alan González. ¿Por qué? Alan, el Tribunal Constitucional fue creado por proyectos que se iban dando después del gobierno de Ibáñez del Campo, principalmente Alessandri Rodríguez y Frei Montalva, principalmente Frei Montalva, y fue creado en 1971, cuando está con la firma del poder estatal y del ejecutivo, en ese caso, hecha la firma, es bajo el gobierno de Allende, el 71. Se hizo mucho, fue un gran tema durante los 60 el Tribunal Constitucional, que respetara la Constitución del 25. Y fue creado el 71, como tal, así, la firma, todo eso es del 71. Para que sepan, que no es, por más que se dice que es como un ente que cuida la Constitución del 80, fue creado antes de la Constitución del 80. Aunque usted no lo crea de replay. Believe or not. Ya pues, cerramos otro jueves más, otro jueves en la tarde más de clases. La próxima semana tenemos clases, podría ser la última, así que les pido que asistan. Felicito su asistencia, hoy día llegamos a 57 asistentes, los 58 soy yo, así que quiero agradecerle su asistencia y su conexión a la clase de hoy día. Si no la entendieron, si tienen alguna duda, por favor, me preguntan, y si hay alguien que le quedó muy claro, le explica a sus compañeros o a sus compañeras. ¿Sí? Es importante compartir el conocimiento. Por favor, si no tienen más dudas, consultas, comentarios,
pueden ir saliendo de la sala virtual.